Buenas tardes. Bien, esta es nuestra tercera sesión. Vamos a continuar con el análisis del reglamento interno de los artículos que nos han encomendado. Bien, en la charla anterior habíamos estado comentando ya de los regímenes, ¿cierto?, que se habían establecido para efectos de escribir el reglamento interno, ¿cierto? En su momento habíamos comentado qué documento necesitábamos para escribir el reglamento interno antes de que se transfieran las unidades exclusivas. Asimismo, habíamos comentado también cuál era el procedimiento de inscribir el reglamento interno cuando ya se habían transferido las unidades exclusivas, ¿cierto? Eran dos caminos diferentes, dos caminos completamente diferentes uno del otro, pero en los dos necesariamente pues debería o tenía que constituirse el reglamento interno. ¿A efecto de qué? A efecto pues de poder inscribir el régimen al cual se van a acoger estos propietarios, ¿cierto? Habíamos indicado que para inscribir el reglamento interno bastaba aquí la voluntad del propietario, en el entendido de que no habían sido distribuidas las unidades exclusivas, no habían sido transferidas. Consecuentemente, pues, ¿quién tenía el derecho de propiedad respecto de ese predio y de esa edificación? Un solo propietario, ¿cierto? Un solo propietario. Entendíamos también a este solo propietario como copropietario, ¿cierto? El propietario podría ser inicialmente Víctor Guamán de la Cruz o podía existir una copropiedad, ¿cierto? Cada uno de ellos era titular de porcentajes de acciones y derechos. Consecuentemente, no había ningún problema y ellos podían intervenir a efectos de otorgar el reglamento interno. Concepto diferente era el que habíamos indicado, recordarán ustedes que habíamos hecho 2 edificaciones, y en la segunda ya cada uno de los titulares era propietario de una zona exclusiva, de una unidad exclusiva. A esto le decíamos nosotros pues que había ¿qué? Ya que había pluralidad de propietarios. Entonces ya tenemos 2 conceptos que explicamos en su momento. Uno, el de la copropiedad, ¿ok? Y otro, el de la pluralidad de propietarios. 2 conceptos diferentes. En el caso de pluralidad de propietarios, ya cada titular tenía independizada su unidad exclusiva. Entonces dependía de cada situación para que utilicemos uno u otro trámite, ¿cierto? En el primero de ellos, si lo otorgaba un solo propietario o los copropietarios, ¿qué se debía hacer? Otorgar el reglamento interno. ¿Cuál es la formalidad? O escritura pública o documento privado con firma legalizada, ¿cierto? Esa era la formalidad que se exigía. Por el contrario, ¿qué sucedía si ya existía pluralidad de propietarios? Si de hecho existía la edificación y existía o se habían transferido las unidades exclusivas, pero nunca se otorgó el reglamento interno. Esto tendríamos que regularizarlo, ¿cierto? Entonces explicamos en ese punto el acuerdo de regularización, ¿cierto? Todo el proceso de regularización. ¿Cuál era lo importante en todo caso de este acuerdo de regularización? La notificación que se debería hacer revestía una formalidad determinada. ¿Cuál era esa formalidad? Carta notarial, ¿cierto? Una convocatoria por carta notarial. Y lo importante de este acuerdo era que se tomaba con mayoría simple, ¿cierto? Con mayoría simple. Consecuentemente, bastaba la voluntad de un mínimo de propietarios para poder otorgar el reglamento interno, ¿cierto? Ya el proceso lo habíamos detallado. Estamos resaltando en estos momentos los 2 puntos importantes. ¿Cuál era el otro punto? El otro proceso paralelo, mediante el cual la convocatoria no revestía esa formalidad y lo podía realizar ¿quiénes? Los propietarios que representaban el 25% de acciones y derechos. Realizada la convocatoria y llevada a cabo el procedimiento o el acta, ¿cómo se aprobaba este acuerdo? Con el 50% de propietarios. Acá sí hablamos de propietarios porque se establecía por cabeza. Ojo, en los 2 casos se hablan,
de propietarios y el voto era de acuerdo a las unidades exclusivas. Una unidad exclusiva, un voto, ¿cierto? En ambos procesos, tanto en el proceso de regularización con la formalidad que hemos establecido, como en el proceso de formalización con el 50%, ¿cierto? En ambos casos, cada unidad representaba un voto. A esto se le llama votación por cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Lógico, si no se habían establecido los porcentajes de participación, ¿cómo tomamos en cuenta las votaciones para llegar a un acuerdo? Entonces la ley establecía la votación por cabeza, un propietario o una unidad exclusiva, un voto. ¿Por qué decimos una unidad exclusiva? Porque puede suceder que una persona puede ser propietario de una, dos o tres unidades exclusivas. En ese caso, pues si yo soy propietario de 3 unidades exclusivas, voy a tener derecho a 3 votos, ¿cierto? Bien. Eso entonces en cuanto a referido a los procesos de regularización para otorgar el reglamento interno, ¿cierto? La ley admitía pues el otorgar el reglamento interno no solo respecto de el propietario, sino también cuando existía la pluralidad de propietarios. Bien, luego de este preámbulo y este recordaris, continuamos. Y si mal no recuerdo, nos habíamos quedado en la Junta de Propietarios, ¿cierto? Pero ¿qué es la Junta de Propietarios? Tal como la figura, ¿no? La Junta de Propietarios es justamente el conglomerado de propietarios, ¿cierto? El conglomerado de propietarios es una asamblea organizada por todos los propietarios. Ojo, solamente de propietarios, como su nombre lo indica, es la Junta de Propietarios. Esta Junta de Propietarios se constituye conjuntamente con el otorgamiento del reglamento interno. Es un acto que se da o es inherente al reglamento interno, ¿ok? Es inherente al reglamento interno. Nunca vamos a inscribir un reglamento interno sin que se inscriba la Junta de Propietarios. Así nosotros decimos, de acuerdo al reglamento de inscripciones del registro de predios, artículo 87, nos dice: son inscribibles en la partida matriz de la edificación el acto de constitución de Junta de Propietarios. ¿Es el único acto que se inscribe en la partida matriz? No, la designación del presidente y en su caso la Junta Directiva. ¿En mérito a qué? En mérito al reglamento interno. La designación del presidente o de la Junta Directiva efectuadas con posterioridad se inscribirán en mérito a la copia certificada del acta de la Junta de Propietarios, en el que conste el acuerdo adoptado con las formalidades establecidas en el reglamento interno. Veamos entonces, analizando, ¿qué dice la primera parte? La primera parte nos dice que el presidente puede ser designado, ¿ok? Puede ser designado. ¿En dónde? En el momento que se otorgue el reglamento interno, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos acá, ¿qué pasa si quien otorga el reglamento interno es solo el propietario? ¿Cierto? Un solo propietario. Supongamos que el propietario constructor Víctor Guamán de la Cruz otorga el reglamento interno. La pregunta es, ¿podrá en ese acto él designar al presidente de la Junta de Propietarios? Yo particularmente creo que sí. ¿Por qué? Porque la ley, el reglamento de la 27157 nos indica que necesariamente se designará presidente de la Junta de Propietarios, necesariamente u obligatoriamente, cuando existe pluralidad de propietarios, ¿cierto? Entonces, cuando existe pluralidad de propietarios, obligatoriamente tenemos que designar a un presidente de esta Junta de Propietarios. En sentido contrario, si no hay pluralidad, ¿es obligatorio o facultativo? Yo considero que es facultativo, ¿cierto? En sentido contrario, si es obligatorio, cuando existe pluralidad de propietarios,
Si no hay pluralidad de propietarios, ¿será obligatorio? No, será facultativo, creo yo. Entonces, por eso creo que tiene lógica este razonamiento, puesto que en este artículo nos dice, son inscribibles en la partida matriz de la edificación el acto de constitución de la Junta de Propietarios, la designación del presidente, designación, no elección, ¿cierto? Designación. Entonces podríamos decir nosotros que sí, podemos designar un presidente de la Junta de Propietarios cuando existe un solo propietario, ¿ok? Cuando existe un solo propietario. Sí se puede, ¿ok? La norma, creo yo, que nos faculta para poder hacer esta designación. Por el contrario, nos dice también la designación del presidente o de la junta directiva efectuadas con posterioridad. Entonces hay dos momentos. Cuando otorgamos el reglamento interno podemos designar al presidente de la Junta de Propietarios. ¿Y qué sucede si inscribimos el reglamento interno y no se designó presidente de la Junta de Propietarios? Pues la norma nos permite que efectivamente se inscriba con posterioridad. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La documentación que se presente para cada caso en particular. Cuando la designación se da con el otorgamiento del reglamento interno, pues consideramos nosotros que en un artículo o en una cláusula del reglamento interno se podrá designar al presidente de la Junta de Propietarios, ¿cierto? Se podrá designar unilateralmente el propietario, pues podríamos decir así, se autoproclama como presidente de la Junta de Propietarios. Pues bien, en un segundo momento nos dicen, pero la formalidad va a ser diferente, cuando existe pluralidad de propietarios o cuando se hace con posterioridad a la inscripción del reglamento interno. ¿Qué es lo que se debemos de presentar acá? Ya cambia la figura y lo que debemos de presentar es copia certificada del acta de Junta de Propietarios. ¿Ok? Copia certificada del acta de Junta de Propietarios en el que conste el acuerdo adoptado con las formalidades establecidas en el reglamento interno. Pues bien, si nosotros ya tenemos inscrito nuestro reglamento interno y no designamos al presidente con posterioridad, o los actos que se realicen con posterioridad, necesariamente tienen que ser mediante acuerdo. No nos podemos juntar los propietarios unilateralmente y decir, bueno, ¿sabes qué? Estamos 5 y designamos a fulano y tal. No, hay todo un proceso desde la convocatoria hasta el momento en que se lleva a cabo la asamblea para elegir al presidente de la Junta de Propietarios, ¿ok? Entonces la designación o elección en un segundo momento se da siempre mediante una asamblea, y esta asamblea materialmente la vamos a encontrar en el acta de la Junta de Propietarios. Ahí va a constar el acuerdo, ¿ok? Ahí va a constar el acuerdo. Recuerden entonces, son dos momentos. Bien, ¿y cuál es el proceso que nosotros debemos de seguir para elegir a nuestro presidente de la Junta de Propietarios? En principio el proceso está establecido en el reglamento interno que hemos otorgado, ¿cierto? Porque en sí el reglamento interno, ¿qué es? Es el estatuto. Es el estatuto que va a regular ¿qué? Toda la organización, no solamente de la Junta de Propietarios, sino los derechos y obligaciones también de los propietarios. Quórum, convocatoria y la toma de acuerdos. Entonces, si nosotros queremos llevar a cabo la asamblea, ¿a dónde debemos recurrir para ver las formalidades de ese proceso? Es justamente al reglamento interno que se ha otorgado. Y aquí surgen los problemas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un propietario o una persona adquiere una unidad exclusiva, nunca, o al menos, bueno, casi nunca vamos a utilizar el término,
lee su reglamento interno para saber cuáles son sus derechos, para saber cuáles son sus obligaciones, para saber qué facultades tiene en el momento de intervenir en el acta, cuál es su derecho a voto o cuál es su porcentaje con el cual él puede participar para el quórum y para la toma de acuerdos. Entonces sería bueno enfocar también y transmitir este tema a las personas que van a adquirir una unidad exclusiva sujeta a régimen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario tomar conocimiento del reglamento interno para, si en un momento ustedes son presidentes o miembros de la junta directiva, saber cuál es ese proceso que se debe de seguir, ¿ok? Supletoriamente aplicamos la ley 27157 y su reglamento. Supletoriamente, ¿qué prevalece? La voluntad que ya consta en el momento que se otorgó el reglamento interno. Eso es lo que va a prevalecer, ¿okay? Lo demás son normas supletorias. La aplicamos cuando existe un vacío en el reglamento interno otorgado, ¿okay? En el reglamento interno otorgado. Pues bien, entonces, regresando, dice, cuando el reglamento interno no haya previsto, ¿ok? Se pone en la figura que el reglamento interno no haya previsto la convocatoria para la designación del primer presidente, normalmente exagero al decir nunca, normalmente casi nunca el reglamento interno que se inscribe establece cuáles van a ser las reglas para poder designar al primer presidente. Entonces, en buena hora, en algunas circunstancias, que en un primer momento, cuando se otorga el reglamento interno, se designe al propietario como presidente de la Junta de Propietarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él incluso puede convocar para designar al próximo presidente, ¿cierto? Supongamos que él ya va a transferir su última unidad exclusiva de la cual es propietario. Un momentito, yo voy a dejar de ser propietario, consecuentemente yo ya no voy a poder ser presidente. Voy a convocar una asamblea para designar al próximo presidente o para elegir al próximo presidente, ¿ok? Y en la cual también pues va a constar mi renuncia porque yo ya estoy dejando de ser propietario. Interesante la figura a tomar en cuenta. Por eso decimos, puede ser útil que se designe en el reglamento interno al propietario de la edificación antes de que transfiera las unidades exclusivas. Perdón, disculpen. Entonces, nuevamente regresamos y decimos, ¿qué pasa cuando en el reglamento interno no se ha previsto la forma de convocar para la designación del primer presidente? Interesante, ¿no? Pero es el reglamento de inscripciones del registro de predios el que nos da la solución, ¿cierto? O sea, un poco creo yo la incongruencia que hay. El reglamento de predios establece una norma que supuestamente no tiene mucho que ver porque es un reglamento de inscripciones del registro de predios que vería otro tipo de formalidades, pero no determinar procesos de o que se deberían de tener en cuenta en la ley 27157 o en su reglamento. Pero bueno, está acá en todo caso y está normado. Y nos dice, esta podrá ser efectuada por la convocatoria, nos referimos, por el propietario, constructor, ¿cierto? Yo, propietario constructor, significa que aún soy dueño de alguna unidad exclusiva, creo yo, porque nos habla de propietario constructor, ¿ok? O sea, esta persona aún sigue siendo propietario de alguna de las unidades exclusivas. Entonces, él puede realizar la convocatoria, ¿ok? Él puede realizar la convocatoria. Bueno, ¿y qué pasa? Supongamos que este propietario constructor ya no es propietario de ninguna unidad exclusiva, o peor aún, supongamos que este propietario constructor no quiere realizar ninguna convocatoria.
se desentiende de toda esta figura? Pues esta norma, en su segunda parte, nos dice: también la convocatoria puede ser realizada por los propietarios que representen cuando menos el 25% de participaciones en las áreas y bienes comunes. Ajá, muy bien. Entonces, si este propietario constructor no desea o no quiere hacerlo o pone obstáculos, no se preocupen, que hay un derecho para la minoría. Esto es, que el 25% de propietarios que representen los porcentajes de participación respecto a las áreas y bienes comunes pueden realizar la convocatoria. ¿Ok? Pueden realizar la convocatoria. ¿Para qué? Para elegir al presidente de la Junta de Propietarios, ¿cierto? 25%. Muy bien, entonces nosotros decimos, perfecto, ¿y esta convocatoria qué formalidades debe tener? Toda convocatoria debe tener determinadas formalidades, ¿ok? Las vamos a ver enseguida. Al final las vamos a ver. Por el momento vayamos a todas las partes sustantivas, si se quiere. Bien, dice, la convocatoria de Junta de Propietarios se acreditará. ¿Cómo acreditamos esta convocatoria? En términos generales, para cualquier convocatoria que se realice, ¿okay? Supongamos que sea una convocatoria para modificación del reglamento interno, que sea una convocatoria para elección del presidente de la Junta de Propietarios, que sea una convocatoria para la modificación de porcentajes de participación, cualquiera de ellas. ¿Cuál es la forma de acreditarla? Veamos. Dice, la convocatoria de Junta de Propietarios se acreditará mediante la presentación de los documentos previstos en el reglamento interno. Otra vez, insisto, tenemos que dar lectura a nuestro reglamento interno para ver cuál es el proceso que debemos de seguir para los efectos de la convocatoria. ¿Por qué? Porque este proceso en su momento va a ser calificado por el registrador. ¿Y qué es lo que va a hacer el registrador? Va a recurrir al título archivado en el cual se encuentra el reglamento interno inscrito, ¿cierto? Entonces el registrador lo único que va a hacer es cotejar, a ver, se cumplió con la convocatoria, por así decirlo, que ustedes mismos han indicado en su reglamento interno, ¿sí o no? Esa va a ser la evaluación que haga el registrador. No obstante eso, de que el reglamento interno lo otorgaron él o los propietarios, cuando se lleva a cabo, se presentan una serie de errores, ¿cierto? Se presentan una serie de errores. Y nosotros nos preguntamos a veces, ¿cómo es posible si el reglamento interno lo otorgaron ustedes? Ustedes propietarios, me refiero. Si lo otorgaron ustedes propietarios, ¿por qué existen errores? ¿Quién mejor que ustedes, que es su reglamento interno, para saber cuáles son los procesos que él contiene, ¿cierto? Pero bueno, es un caso anecdótico, un hecho anecdótico en todo caso. Continuemos. Dice, con los documentos previstos en el reglamento interno, o en su defecto, ¿qué pasa si no lo dice? O en su defecto, los señalados en el artículo 146 del reglamento de la ley 27157. Lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Ok? También, dice, nos da más alternativas, también podrá acreditarse mediante la presentación de la constancia formulada por el presidente, en la que se consignará sus datos de identificación, domicilio, firma certificada notarialmente, así como su declaración en el sentido que todos los propietarios fueron convocados conforme al reglamento interno. ¿Ok? Entonces digo yo, ¿será necesario que presente los cargos con los cuales los cargos de la esquela de convocatoria a cada propietario? ¿Será necesario indicar que yo realicé las convocatorias
con los 5 días de anticipación que me dice mi reglamento interno o supletoriamente la ley 27157, sí es necesario. Pero la ley también me da otra opción. La otra alternativa es: el presidente de la Junta de Propietarios puede presentar una declaración jurada con firma certificada notarialmente, en la cual declare que todos, ojo, que todos, expresamente sería lo ideal, o es lo ideal, en el sentido de que todos los propietarios fueron convocados conforme a lo establecido en el reglamento interno. ¿Ok? Punto importante entonces a tener en cuenta. Ya no presentar pues las 200, 300 esquelas de convocatoria, ¿no? Uno por uno, la hacemos firmar. Es un proceso que se tiene que hacer, sí, aparte también de las notificaciones en las vitrinas del edificio, ¿ok? Pero estamos hablando de la forma de acreditarlo. ¿Cómo lo acreditamos? Ojo, no se entienda que los procesos de convocatoria varían. No, no, no. Por favor, no entendamos eso. El proceso de convocatoria es o se tiene que ejecutar conforme al reglamento interno. ¿Qué es lo que estamos indicando nosotros? ¿Cómo acreditarlo? Ese es el meollo del asunto, hablando ya en términos de acreditarlo ante quién, ante el registro de predios para la inscripción, ¿cierto? Entonces ahí decimos nosotros, ajá, ¿puedo yo presentar las esquelas? Sí, sí puedo, pero también puedo presentar una declaración jurada del presidente elegido, si es que anteriormente no hay presidente de la Junta de Propietarios inscrito, ¿ok? Reitero, es importante porque a veces puede suceder que yo, presidente, declaro efectivamente se procedió a notificar a todos los propietarios, ¿cierto? Algo adicional, un elemento adicional, sí, que tenemos que insertar en esa declaración jurada el modelo de la esquela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí va a estar día y hora para la primera y segunda convocatoria, de ser el caso, el tipo de asamblea ordinaria o extraordinaria, los puntos de la agenda y la fecha en la cual se realizó la convocatoria y la fecha, ojo, la fecha en la cual se va a llevar a cabo la asamblea. Tengan en cuenta que entre este lapso tienen que existir 5 días. Yo no puedo realizar la convocatoria hoy día, decir o insertar en la declaración jurada la esquela que diga la convocatoria será el día 30 de noviembre y la fecha de mi esquela abajo 29 de noviembre. ¿Se cumplen con los 5 días que establece la norma? No. Entonces, a tener cuidado para la convocatoria entre la fecha que estamos convocando y la fecha en la cual se lleva a cabo la asamblea, tienen que existir mínimo 5 días que establece el reglamento interno. Ojo, el reglamento interno puede establecer un lapso de tiempo mayor o menor. Esto está determinado en todo caso en el reglamento interno. Supletoriamente, aplicando la ley 27157, van a ser 5 días, ¿ok? 5 días. Bien. Entonces ya tenemos nuestra declaración jurada y con eso acreditamos que la convocatoria válidamente, ¿ok? Con eso acreditamos la convocatoria válidamente. Ojo, a pesar de que la convocatoria la hizo el 25%, sí, punto importante para regresar a este punto, tengamos en cuenta de que un punto de la agenda y desarrollo de la asamblea debe ser el encargo al presidente para no tener problemas y nuestro título pueda salir observado, ¿ok? Entonces, aclaramos esto. Si bien es cierto la convocatoria la hace el 25%, ¿cierto? Ese 25% puede presentar la declaración jurada, con firma legalizada de todos los que intervinieron. O ese 25%, en el momento del acta, acordar también que la convocatoria o la declaración jurada
mediante la cual se acredite la convocatoria, la puede realizar el presidente, ¿cierto? La puede realizar el presidente. ¿Ok? A tener clara esta idea. Pasamos al siguiente. Me disculpan si estamos avanzando y a veces retrocediendo, pero tengan en cuenta que estamos siguiendo el orden que aparece en la agenda que les han otorgado o les han proporcionado a ustedes, ¿cierto? El estudio en sí es del reglamento de predios en la parte, siguiendo el orden, independización de predios rurales, acumulación de predios rurales, la parte que corresponde al reglamento interno, y posteriormente vamos a ver las transferencias, ¿ok? Entonces, por eso les digo yo, estamos siguiendo este orden, ¿ok? Es lo que me han indicado la institución que lo desarrolle de esta manera, ¿ok? Bien, hecha esta aclaración, continuamos. Decimos, el siguiente artículo, el artículo 88 del reglamento de predios, trata de la independización simultánea de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. ¿A qué se refiere esto? A que la inscripción del reglamento interno conlleva, yo hubiese puesto la palabra necesariamente, pero bueno, en todo caso se entiende, dice, la inscripción del reglamento interno conlleva la independización simultánea de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva. A dicho efecto, el interesado debe cumplir, además de los requisitos exigidos para la inscripción de dicho acto, se entiende reglamento interno, los requeridos para la independización. Surge la pregunta entonces, ¿podré yo inscribir solamente mi reglamento interno? No. Necesariamente es reglamento interno e independización de las unidades exclusivas. ¿Ok? Nunca solo reglamento interno. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos rescatar de este artículo? Veamos. Dice, a dicho efecto el interesado deberá cumplir, además de los requisitos exigidos para el reglamento interno, los requeridos para la independización. Ajá. También tenemos que cumplir entonces con lo que se refiere, y retrocedemos un poquito y decimos, ¿y qué documentos se piden para la independización? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué necesitamos? Veamos. A priori, el reglamento interno, ¿cierto? Y, en segundo lugar, la memoria descriptiva, donde se describan tanto las unidades exclusivas como las áreas comunes. Aquí, cada unidad exclusiva se va a indicar área techada, área ocupada, y medidas y colindancias. ¿Ok? Medidas y colindancias. Igual en cada área común. ¿Cuáles son estas áreas comunes? Escaleras, pozo de luz, áreas comunes, pasajes si lo hubiera. ¿Ok? Entonces necesitamos también indicar eso en la memoria de independización. ¿Solamente eso? No. También nuestro plano de independización. ¿Okay? Nuestro plano de independización. Pues bien, en el momento que nosotros solicitamos la inscripción de reglamento interno, de acuerdo a la norma que nos dice independización simultánea, quiere decir que conjuntamente con el reglamento interno también vamos a inscribir la independización de las unidades exclusivas. ¿Ok? La independización de las unidades exclusivas. Yo me atrevería a ir un poco más allá y decir, cuando solicitamos la inscripción de reglamento interno e independización de unidades exclusivas, ¿qué otros actos involucra? Porque necesariamente se van a inscribir determinados actos con el reglamento interno y con la independización. Son inherentes. Son inherentes. En la partida matriz vamos a inscribir ¿qué? Reglamento interno, ¿cierto? ¿Qué más? Vamos a inscribir también la constitución de junta de propietarios. ¿Qué más?
si fuera el caso, la designación del presidente de la Junta de Propietarios y otro acto es la modificación de área. Todos estos, ¿en qué rubro? En el rubro de descripción física del predio. ¿Ok? Descripción. ¿Y qué rubro es este? ¿Qué letra es? El rubro B, ¿cierto? Todo esto lo inscribimos en el rubro B de la partida registral. La designación, pues que sí, puede que no. No es obligatoria. Pero conjuntamente con la independización inscribimos necesariamente, no podemos dejar ninguno de los siguientes actos: reglamento interno, junta de propietarios y modificación de área. ¿Qué inscribimos en el rubro de modificación de área? Las áreas comunes que van a quedar en la partida matriz. Todas las áreas comunes: escaleras, pozo de luz, pasajes, pasadizos, etcétera, 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 le inscribimos en la modificación de área. Entonces podemos decir que la partida matriz se va a quedar reducida únicamente a las áreas comunes. ¿Ok? A las áreas comunes. Queda reducida la partida matriz a las áreas comunes. ¿Significa que ya no vamos a poder inscribir otros actos en la partida matriz? Vamos a poder inscribir otros actos también, como por ejemplo, si fuera el caso, la modificación del reglamento interno, todas las designaciones de presidente o junta directiva posteriores, ¿cierto? Nuevas independizaciones, si hubiere o si fuera el caso, ¿cierto? Todos estos actos los vamos a inscribir en la partida matriz, ¿ok? Entonces, la independización, la inscripción del reglamento interno solo conlleva a la independización de unidades exclusivas. No, también conlleva a la inscripción de la Junta de Propietarios y a la modificación de área. Facultativo si deseamos designar al presidente de la Junta de Propietarios en ese momento, ¿ok? En ese momento. En todo caso, tenemos claro cuáles son los actos que se van a inscribir a consecuencia del otorgamiento del reglamento interno. Más adelante vamos a ver a lo mejor algo de problemas con esto. Esto nos trae una consecuencia de problemas que ustedes no se imaginan, pero lo vamos a ver luego. Bien. Dice la otra parte de este artículo: independizadas las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, lo que habíamos indicado, solo se mantendrán en la partida matriz las zonas comunes, inscribiéndose en dicha partida el reglamento interno y sus modificaciones, la Junta de Propietarios, la designación del presidente de esta y en su caso de la Junta Directiva, así como las cargas que afecten a toda la edificación. ¿Ok? Así como las cargas que afecten a toda la edificación. Bien, entonces ya tenemos más o menos cuáles son los actos que se inscriben y dónde se inscriben. La forma de designar a nuestro presidente cuando hay reglamento interno y cuando se está otorgando solo por el propietario. Nuestro reglamento interno habíamos indicado que no necesariamente permanece estático. Puede ser modificado con el transcurso del tiempo, puede sufrir variaciones. Esto depende de quién, de la voluntad de los propietarios. En otras palabras, de la Junta de Propietarios, ¿cierto? La Junta de Propietarios. ¿Y quién representa a esta Junta de Propietarios? Lo representa su presidente. ¿Okay? Lo representa su presidente. Hay un tema, a lo mejor que vale la pena mencionarlo. ¿Y cuáles son las facultades que tiene este presidente? Por la naturaleza, ¿cómo nace? Decimos nosotros que básicamente son
facultades administrativas, ¿cierto?, para efectos de llevar a cabo la mejor administración del edificio. Pero por ahí surge una duda y decimos, ¿puede la Junta de Propietarios ser también propietaria de una unidad exclusiva? Porque la idea es que cada unidad exclusiva cada unidad exclusiva independizada sea transferida a diferentes propietarios. Pero puede suceder que una de esas unidades exclusivas sea transferida, o puede ser titular de una unidad exclusiva la Junta de Propietarios. Vean, pensando a veces, gracioso, ¿no? Pensando a veces, ¿no? Pensando en esta situación, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si un propietario deja de pagar por los gastos comunes? Exagerando, por supuesto, la figura. Deja de pagar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y la Junta, por supuesto, le notifica, nunca paga. Bueno, el presidente de la Junta de Propietarios tiene la facultad de iniciar un proceso de cobranza. Dice, bueno, ¿sabes qué? Ya nos cansamos, y se toma el acuerdo de poder ejecutar la cobranza. Ejecutan la cobranza, embargan esa unidad exclusiva, supongamos. Ojo, es un ejemplo a lo mejor un poco extremo, pero vale la pena para los efectos de poder entender que a lo mejor la Junta de Propietarios puede ser propietaria de una unidad exclusiva. Pues bien, regresando al ejemplo, realizan el embargo de esta unidad y se van a un remate judicial. Supongamos que no hay postores. ¿A quién se le adjudica ese bien? Quien demandó fue la Junta de Propietarios a través de su presidente. El presidente, por supuesto, él solamente representa a la Junta de Propietarios, ¿cierto? Entonces puede darse la figura de que ese bien sea adjudicado a la Junta de Propietarios. Y acá decimos, pues, las facultades de la Junta de Propietarios y del presidente van más allá, ¿cierto? Entonces vean que las facultades a lo mejor que se otorgan al presidente no necesariamente van a ser administrativas. Puede darse el caso de que incluso la Junta de Propietarios pueda adquirir bienes, no solamente muebles, sino también inmuebles, como el caso del ejemplo que les estaba indicando, ¿cierto? Un poco retrocediendo y teniendo en la cabeza esta inquietud. Interesante la figura, ¿no? Sería cuestión de analizarla si efectivamente puede darse, pero desde mi punto de vista creo que sí. O sea, no es muy descabellado pensar que la Junta de Propietarios puede ser propietaria de una unidad exclusiva o de un bien inmueble, a lo mejor, independiente de la edificación, del régimen al cual está sujeto. Podemos poner el ejemplo de a lo mejor de una cochera. Se entera la Junta de Propietarios y demanda, como el departamento no lo puede o no quiere meterse con el bien departamento de esta persona por el monto, por el volumen, y a lo mejor al costado del edificio tiene una cochera y a lo mejor también puede embargar esa cochera, ese estacionamiento, ¿cierto? Entonces la figura, como les digo, no es muy descabellada de que pueda suceder, no es muy descabellada. Ahora, por su propia naturaleza a lo mejor decimos no, pero la realidad va más allá. ¿Ok? Bien, continuamos entonces y estábamos hablando de la modificación del reglamento interno. El reglamento interno puede modificarse, ¿cierto? No es estático, no está estático, siempre puede variar con el transcurso del tiempo. Veamos las figuras o las situaciones que se establecen en el reglamento de inscripciones de registro de predios. Dicen, espero que no les incomode con toda la lectura, pero como estamos analizando el reglamento interno, pues tenemos que tenerlo a la mano. Dice la primera parte: para la calificación de actos mediante los cuales se modifica un reglamento interno, se tendrá en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Y nos da las siguientes posibilidades. A. El acto mediante el cual la mayoría calificada de los propietarios de una edificación
de conformidad con lo previsto por el artículo 135 del Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, acuerda la desafectación de bienes comunes. ¿Ok? Acuerda la desafectación de bienes comunes y se autoriza al presidente de la Junta para efectuar la enajenación o gravamen correspondiente. Dará lugar a la independización a nombre de la Junta de Propietarios del área involucrada, para lo cual se deberán presentar los documentos que sustenten dicha independización, según se trate de un área destinada a formar parte de la edificación o no. ¿Qué estamos hablando acá entonces en un primer momento? De que cumpliendo los requisitos del reglamento interno y haberse aprobado con mayoría calificada la desafectación, ¿ok? La desafectación de un bien común, ¿ok? Ya se llevó a cabo la asamblea, se aprobó por mayoría calificada y se acordó desafectar el bien común. Si estamos desafectando el bien común, como el término lo dice, ya deja de ser común. ¿Y qué pasa a ser? Exclusivo. Si pasa a ser exclusivo, ¿a nombre de quién? A lo mejor por un breve lapso de tiempo, pero pasa a ser su titular la Junta de Propietarios, ¿cierto? Dice, dará lugar a la independización a nombre de la Junta de Propietarios del área involucrada, ¿cierto? ¿Y se puede autorizar a qué? También se puede autorizar al presidente a realizar la transferencia, o si fuese un gravamen, el gravamen correspondiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Digo yo, por un lapso de tiempo se va a independizar esa área que fue desafectada. ¿Y se independiza a favor de quién? Necesariamente a la Junta de Propietarios. Ajá. O sea que la Junta de Propietarios sí puede ser titular de una unidad exclusiva, porque esta desafectación implica que está naciendo, creándose una nueva unidad exclusiva. ¿Ok? Y se va a independizar a favor de la Junta de Propietarios. ¿Qué pasa si en esa asamblea o no fue punto de la agenda la transferencia? Porque se olvidaron, omitieron o lo que fuere. Pues acá decimos, la Junta de Propietarios va a seguir siendo propietaria de esa unidad hasta que se acuerde la transferencia y a quién se va a transferir y se otorgue pues la facultad, de acuerdo a lo que indica este literal, se acuerde la facultad de otorgar al presidente de que efectúe la transferencia, la enajenación o el gravamen si fuera el caso, ¿cierto? Entonces, este literal creo yo que es un soporte más para lo que habíamos indicado anteriormente, de que la Junta de Propietarios, aunque sea por breve término, pero va a poder ser titular de una unidad exclusiva. Y ojo, con estas facultades se caen las que establecen que solamente el presidente de la Junta de Propietarios realiza actos de administración. Creo yo que va más allá. Va más allá, y la característica sui generis que tiene esta Junta de Propietarios y su presidente es particular. No obstante eso, o a lo mejor por eso, o ese es el motivo por el cual se inscribe en se inscribe en el registro de predios y no en personas jurídicas. Está establecido ya de acuerdo a la normatividad vigente que esta Junta de Propietarios, que en realidad es una especie de asociación, se inscriba en el reglamento de predios. ¿Ok? Se inscribe en el reglamento de predios. ¿Ok? Continuamos. El siguiente literal nos indica otra situación. Dice, seguimos otra vez. Para la calificación de actos mediante las cuales se modifica un reglamento interno se tendrá en cuenta lo siguiente. Literal A, la desafectación. Literal B, el acto mediante el cual el propietario de un área reservada para futura edificación e independizada con
un correspondiente porcentaje de participación sobre los bienes comunes, podrá otorgar unilateralmente la modificación del reglamento interno a efectos de incorporar dentro del reglamento interno a las nuevas unidades conformantes de dicho sector. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, siempre que en el reglamento interno conste la correspondiente cláusula autoritativa y la sumatoria de los porcentajes que se asignan a las nuevas unidades resultantes en el cuadro general de unidades inmobiliarias de la edificación o conjunto de edificaciones sea idéntica al porcentaje asignado al área reservada. De no contarse con dicha autorización, corresponderá a la Junta de Propietarios otorgar la modificación del reglamento interno. ¿Cierto? Un poco enredado, pero al final, ¿qué es lo que quiere decir? Que unilateralmente se puede modificar el reglamento interno. ¿Ok? Unilateralmente. ¿Quién lo puede modificar? Aparentemente sería el propietario del área reservada. ¿Ok? El propietario del área reservada. Algo que no entiendo de este literal es lo siguiente. Dice, vean ustedes, dice, y la sumatoria de los porcentajes que se asignen a las nuevas unidades resultantes en el cuadro general de unidades inmobiliarias de la edificación o conjunto de edificaciones sea idéntica al porcentaje asignado al área reservada. ¿Qué quiere decir con esto? Supongamos que esta edificación es solo de un piso. ¿Ok? Supongamos que el régimen adoptado es de la unidad de la edificación es de régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Supongamos que yo tengo un acceso común a todas las unidades. ¿Ok? Supongamos que las unidades tienen esta forma. ¿Ok? Esta forma. Vamos a exagerar un poco para entenderlo. Cuando hago mi reglamento interno, tengo inscrita la unidad 1, unidad 2, unidad 3, y esta unidad vamos a llamarla reservada, pero que se le otorga un porcentaje de participación. ¿Ok? Supongamos que ellos han sido equitativos y a cada una de ellas le han establecido un 25%. ¿Ok? A cada unidad exclusiva le corresponde el 25% de porcentajes de participación. ¿Ok? Pues bien, yo mi unidad número 4, digo, recién la voy a construir porque era o no tenía edificación. ¿Ok? No tenía edificación. Y digo yo, bueno, pero de esto yo no quiero tener una sola unidad. Quiero tener 2 unidades. ¿Cómo tengo acceso al pasaje? Pues bien, digo, voy a subdividir y voy a crear una unidad más. Y supongamos que hago esto. Y digo, por consignar un nombre, unidad exclusiva 4 y unidad exclusiva 4A. Y el porcentaje que le voy a asignar, supongamos, de 12.5% para cada unidad creada. Primera pregunta, como quieran, que cuando se inscribió el reglamento interno eran 4 unidades inmobiliarias y ahora que estoy modificando la independización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues modificar el reglamento interno inscrito porque ya no se asemeja a lo real. Lo real es que ahora existen 5 unidades y esta nueva unidad tiene que necesariamente incorporarse
en el reglamento interno. ¿Cómo la incorporamos? Pues modificando nuestro reglamento interno inscrito. Y justamente por eso nos dice, ¿podrá otorgar quién? El propietario. ¿Qué propietario? Del área reservada. Ojo, un área reservada independizada. ¿Ok? Estamos hablando que esta área reservada se encuentra independizada. No un área reservada, no es el caso del área reservada que no se encuentre independizada. Porque si no se encuentra independizada, lógico, no se le asigna porcentaje de participación. En este caso, estamos hablando de un área reservada, o es el nombre que se le da, pero en realidad es una unidad exclusiva. ¿Ok? Una unidad exclusiva. Reiteramos, dice, el acto mediante el cual el propietario de un área reservada para futura edificación, se está dando la calidad de reservada porque no tiene edificación, pero sí se encuentra independizada, ¿ok? E independizada con un correspondiente porcentaje sobre los bienes comunes, podrá otorgar unilateralmente la modificación del reglamento interno, a efecto de incorporar en el reglamento interno las nuevas unidades, ¿ok?, conformantes de dicho sector. ¿Cuál es el requisito para que sea otorgado unilateralmente por ese propietario? Que sea autorizado en el reglamento interno. ¿Ok? Que se haya autorizado en el reglamento interno. En otras palabras, como dice la norma, que exista una cláusula autoritativa. Por eso indica más abajo, allá, ten cuidado, porque la sumatoria de los porcentajes que se asignen a las nuevas unidades resultantes en el cuadro general de las unidades y la edificación o conjunto de edificaciones sea idéntica al porcentaje asignado al área reservada. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de los porcentajes me tiene que dar ¿cuánto? El 25% que tenía inicialmente. ¿Ok? Inicialmente. ¿Qué es lo que sucede si no hay cláusula autoritativa? Pues, de no contarse con dicha autorización, dice la norma, corresponderá a la Junta de Propietarios otorgar la modificación de reglamento interno. Lo cual conlleva ¿qué? A todo el proceso, ¿cierto? Convocatoria, asamblea y aprobación de la modificación del reglamento interno, ¿cierto? ¿Está claro ahora sí, cierto? Con nuestro gráfico ya entendemos esta segunda parte. ¿Ok? O al menos espero que me hayan comprendido con el ejemplo que les estoy indicando. Continuemos. La segunda parte de este mismo literal nos indica: no será necesaria cláusula autoritativa en el caso de edificaciones o conjunto de edificaciones en los que el reglamento interno general haya previsto el desarrollo por sectores, asignando a cada uno de estos un porcentaje de participación en los bienes comunes generales. Ajá, ya estamos hablando acá entonces de bloques, ¿cierto? De bloques o edificios. ¿Qué significa esto? Que tenemos nuestro terreno y sobre él existen diferentes bloques. En algunas ocasiones, digámoslo así, estos son progresivos. No se dan en un solo momento. Supongamos el bloque A se edifica primero, ¿ok? Pero en el reglamento interno general ya se prevé un porcentaje de participación sobre las áreas comunes generales, ¿ok? Sobre las áreas comunes generales se establece ya un porcentaje de participación. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el reglamento general?
En este reglamento general lo que vamos a hacer es establecer ese porcentaje de participación total para cada bloque, ¿cierto? Para cada bloque. Supongamos igual, le asignamos para cada bloque el 25%, ¿cierto? Le asignamos a cada uno de ellos el 25%. 4 edificios, el primero ya inscrito, inscribimos reglamento general y le asignamos a cada proyecto que vamos a realizar el 25% de porcentajes de participación respecto a las áreas comunes generales. ¿Por qué generales? Porque los 4 o todos los propietarios que vivan en todas las edificaciones van a poder hacer uso de ellos. Por el contrario, se inscribirá también el reglamento general particular, si no me equivoco se llama así, me corrigen, particular. ¿Por qué? Porque en él ya se van a describir las áreas y bienes comunes respecto solo a esa edificación. Y esto, por supuesto, que no va a sufrir variación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le atañen únicamente a cada edificación. Y respecto a las áreas comunes generales, como ya tenemos un porcentaje de participación, pues este porcentaje se va a dividir entre cada unidad exclusiva que se cree. Espero que entiendan la idea. Entonces, si yo, en el momento que inscribo mi reglamento general y solo al bloque A y a las demás futuras edificaciones, a las demás partes proporcionales del lote de terreno en los cuales se van a edificar, les asigno ya un porcentaje de participación general, ¿ok? General, ¿será necesaria la cláusula autoritativa? Ya no, porque no, en principio no lo voy a modificar. Ese porcentaje de participación que le corresponde a esa área no lo voy a modificar, ¿cierto? No lo voy a modificar. Le corresponde el 25% hoy y siempre, ¿ok? Indicamos nuevamente y nos dice: no será necesaria la cláusula autoritativa en el caso de edificaciones o conjunto de edificaciones en los que el reglamento interno general haya previsto el desarrollo de sectores, asignando a cada uno de estos un porcentaje de participación en los bienes comunes. ¿Ok? En los bienes comunes. Yo iría un poco más allá y diría, a lo mejor, pero, en el momento que inscribo el reglamento interno general, ¿qué estoy haciendo? Supongamos que acá existen 10 unidades exclusivas. Yo tengo acá entonces, por una parte, porcentajes de participación respecto a las zonas comunes generales y porcentajes de participación del reglamento interno especial o particular, ¿cierto? 2 porcentajes va a tener cada unidad. La pregunta que se puede hacer es la siguiente: aquí le otorgamos el 25% al futuro bloque, lo cual no está mal, ¿cierto? Pero en el momento de que edifiquemos y que otorguemos este reglamento particular, ¿va a ser necesario modificar el reglamento interno general? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar el nuevo bloque, ¿cierto? El nuevo bloque y a todas esas unidades exclusivas. Disculpen la mala letra, por favor. Vamos a incorporar esos nuevos bloques y les vamos a incorporar a cada unidad exclusiva el porcentaje de participación que le corresponde respecto a las zonas comunes del reglamento interno general. Entonces, surge la pregunta: ¿necesitaré cláusula autoritativa en este caso? En este caso particular, sí.
sí. ¿Ok? Si este bloque sería una sola unidad, no habría ningún problema, yo no voy a necesitar una cláusula autoritativa porque no va a modificar el porcentaje y va a ser la misma que aparezca en el reglamento general. Pero si sobre ella voy a crear nuevas unidades exclusivas o más unidades exclusivas, pues definitivamente cada una de ellas las voy a incorporar en el reglamento interno general, y en esa situación, en esas circunstancias, sí necesito modificar el reglamento interno general y, en su caso, tener la cláusula autoritativa. ¿Ok? Espero que esté claro, a pesar de todos los garabatos del jeroglífico que hemos graficado en la pizarra. Vamos a borrar para pasar a la siguiente figura. Siguiente literal nos dice del mismo artículo: para formalizar la modificación del reglamento interno que reordene las cuotas de participación de las unidades afectadas y dar lugar a la correspondiente acumulación o independización de unidades respectivas, se requiere el acuerdo de junta de propietarios a instancia del propietario de las secciones de propiedad exclusiva de dominio objeto de modificación física. Creo que está de acuerdo con lo que indica el reglamento interno o el reglamento modelo tipo, ¿no? ¿Qué necesitamos para modificarlo? Un acuerdo. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Quién tiene que hacer la convocatoria para esa modificación? El presidente. Pero, ¿quién puede solicitarlo? Nos dice que lo puede solicitar el propietario de la sección exclusiva que va a ser acumulada o independizada. ¿Cierto? Creo que acá esto es bastante transparente, que creo yo no necesitaría mayor explicación. Siguiente, dice: la modificación también puede ser otorgada solo por el presidente de la Junta de Propietarios, cuando así se establezca en el reglamento interno. ¿Okay? La modificación también puede ser otorgada solo por el presidente de la Junta de Propietarios, cuando así lo establezca el reglamento interno. O sea, todo depende de que en el reglamento interno se haya autorizado. Me imagino que de manera general, ¿no? Porque, o sea, no sabemos si a futuro se va a independizar o no una unidad exclusiva, ¿cierto? O se va a acumular con otra. Eso no lo podemos prever. ¿Puede darse? Sí. Ahora, imagino que entonces, preveyendo estas circunstancias, es que en el reglamento interno, y a fin de evitar a lo mejor toda la convocatoria y la toma de acuerdos y la asamblea, que a veces no van todos los propietarios, es que se puede facultar al presidente de la Junta de Propietarios para estas modificaciones. El siguiente párrafo nos indica: si el reglamento interno contiene cláusula autoritativa, el propietario podrá otorgar unilateralmente una escritura pública de modificación del reglamento interno. Okay. Igual, o sea, se puede facultar al presidente de la Junta de Propietarios, o, si existe cláusula autoritativa, cuando indica propietario quiere decir a cualquiera de ellos, me imagino yo, ¿cierto? Que cualquier propietario que realice estas modificaciones puede unilateralmente, si es que existe cláusula autoritativa, insistimos, puede otorgar unilateralmente la escritura pública. Ojo, acá ya dejó de lado el documento privado. No, la formalidad necesaria es escritura pública. ¿Ok? ¿Lo puede hacer unilateralmente? Sí. ¿Se le puede autorizar a que lo haga unilateralmente? Sí. Requisito previo, acto previo, que exista la cláusula autoritativa. La única formalidad admitida, aparentemente de acuerdo a la norma, es que existe escritura pública, que contenga esta modificación del reglamento interno.
Bien, veamos. El artículo 146 que le hemos mencionado en varias oportunidades, ojo, es el artículo 146 del Decreto Supremo 035-2006-Vivienda. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque este establece la formalidad de la convocatoria, supletoriamente a lo que indica el reglamento interno. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos, si nosotros queremos realizar una convocatoria a efectos de designar un presidente de la Junta de Propietarios y existe un vacío en nuestro reglamento interno, ¿qué hacemos? Recurrimos a las disposiciones generales. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta este artículo? Porque nos va a indicar cuáles son las formalidades para la convocatoria en forma supletoria cuando el reglamento interno no lo haya previsto. Y nos indica, salvo disposición distinta del reglamento interno, por eso digo supletorio, la Junta de Propietarios deberá ser convocada a sesión por el presidente con una anticipación no menor de 5 días naturales. ¿Cuál es la forma de convocar? La norma dice, mediante aviso contenido en carta, esquela, facsimil, correo electrónico o cualquier otro medio que permita dejar constancia de su entrega o recepción, y carteles publicados en las vitrinas o pizarras que al efecto debe mantener la administración en uno o varios sitios visibles de la edificación. Los avisos y carteles contendrán la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las materias a tratarse, es decir, los puntos de la agenda, ¿ok? A tener en cuenta entonces esta parte que la aplicamos supletoriamente. Y aquí viene la parte interesante. Dice, si la sesión debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista, la Junta deberá ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los 3 días naturales desde la fecha de la sesión no celebrada. Ajá. ¿Qué pasa? Digo yo, ¿qué pasa? Ojo, la premisa es que mi reglamento interno no prevé las formalidades de la convocatoria. Pues bien, como nosotros estamos mal acostumbrados, hacemos nuestra esquela y en ella le ponemos primera convocatoria, día 8 de diciembre 2016, segunda convocatoria, perdón, acá me faltó la hora 7 p.m. Segunda convocatoria, 8 de diciembre 2016, hora 7:20 de la noche. Pregunto, ¿procederá esta figura conforme a lo que estamos dando lectura a esta norma? Veamos, nuevamente le damos lectura y decimos, la sesión debidamente convocada, si la sesión debidamente convocada no se celebrara en la fecha prevista, la Junta deberá ser nuevamente convocada en la misma forma dentro de los 3 días naturales desde la fecha de la sesión no celebrada. Me da la opción de que establezca yo en la misma esquela primera y segunda convocatoria. No, la respuesta es no. Consecuentemente, si yo hago este tipo de convocatoria, la misma va a ser nula. ¿Tendrá acogida registral? No, no va a tener acogida registral
porque la norma no me prevé primera ni segunda convocatoria. ¿Ok? No me prevé primera ni segunda convocatoria, y cuando no se llevó a cabo, me indica que dentro de los 3 días naturales desde la fecha de la sesión se deberá ser convocada nuevamente. La pregunta es, oiga señor, ¿y en qué casos aplico esto? Porque normalmente yo en mi reglamento interno he previsto, ¿cierto? He previsto esto. Efectivamente, pero la norma es supletoria y dice en los supuestos que no se haya previsto en el reglamento interno. Bueno, insisto, pero lo hemos previsto, pues. Sí, pues, pero solamente para esas situaciones no. Yo digo, ¿y qué pasa si queremos nosotros adecuar el reglamento interno? ¿Cierto? ¿Qué pasa si nuestro reglamento interno otorgado inicialmente fue con la ley anterior donde no se preveía casi nada? ¿Cierto? Donde no se establecían las normas respecto a convocatoria, quórum, etc. Y lo quiero adecuar, ¿cierto? Ajá. Entonces, si quiero hacer mi convocatoria para una adecuación de reglamento interno, ¿qué es lo que debo hacer? Aplicar las normas generales que me establece el reglamento de la ley 27157, el decreto supremo 035-2006-vivienda. Ajá, entonces ya sé, cuando quiero hacer mi adecuación de reglamento interno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta convocatoria. Y ahora sí digo, y repito la misma pregunta, cuando convoco para adecuar mi reglamento interno, ¿podré convocar en primera y segunda convocatoria en una misma esquela? No, ¿por qué? Porque la norma no me lo permite, ¿ok? La norma no me lo permite, tal como estamos interpretando de este párrafo del artículo 146, ¿ok? La norma no lo permite, ¿ok? Ahora sí está claro entonces, independientemente de aplicarlo supletoriamente, a tener cuidado cuando hacemos una convocatoria para efectos de una adecuación de reglamento interno. ¿Por qué? Porque de presentarlo así tengan la certeza de que esto puede ser tachado, ¿cierto? Al no tener acogida a registrar, puede ser tachado. La última parte de este artículo nos indica: las sesiones de la Junta de Propietarios se celebrarán necesariamente en el predio. Necesariamente en el predio, ¿ok? Necesariamente en el predio. Bien, ahora sí llegamos al acta, ¿ok? Esto a lo mejor no está en el como punto, pero creo que es importante tener en cuenta. Siempre decimos, llevamos a cabo el acta, hay que realizar el acta. Esa acta, de acuerdo a la ley, a la 27157 y su reglamento, tiene un contenido y una forma, ¿ok? Tiene un contenido y una forma. ¿Cuál es este? Dice, en el acta de cada sesión debe indicarse, deberá, imperativo, obligatoriamente deberá indicarse que lugar, fecha y hora en que ésta se realizó. Lugar, fecha y hora. Definitivamente que estos datos tienen que conjugar ¿con qué datos? Con los establecidos en la convocatoria. Yo no puedo convocar en primera convocatoria para las 7 y en segunda 7:30 y que se dé inicio la segunda convocatoria 7:15 o 7:10, cuando la hora fijada es 7:30, ¿cierto? Entonces, esta parte tiene que conjugar también con la convocatoria, con las esquelas donde aparece esa convocatoria, ¿ok? Entonces, lugar, fecha y hora. Segundo, la relación de los propietarios concurrentes, con indicación de sus porcentajes de participación en los bienes de dominio común. En muchas ocasiones, en más de una ocasión, no se consigna este dato. ¿Ok? La norma exige mínimo estos datos, entonces hay que consignar fulano propietario de tal que concurre y el porcentaje que le corresponde. ¿Ok? Bien, y aquí surge una pregunta. ¿Qué pasa
si tenemos una unidad exclusiva, supongamos la número 1, que tiene como titular a una sociedad conyugal. ¿Ok? Una sociedad conyugal conformada por el señor X y la señora Y. Ajá. Entonces, decimos nosotros, ¿qué pasa si solamente concurre el señor? ¿Qué pasa si solo concurre el señor? A tener cuidado acá. ¿Por qué? Porque si solo concurre él, debemos de indicar nosotros que quien es titular de la unidad que se representa en esa asamblea es la sociedad conyugal. Entonces, a tener cuidado, y si él va a representar a la sociedad conyugal, consignarlo en el acta, ¿cierto? La ley lo permite, el Código Civil permite que en los actos de administración pueda intervenir uno de los cónyuges en representación de la sociedad conyugal. Pero hay que indicarlo en el acta. ¿Por qué? Porque si no puede ser objeto de observación por parte de los registradores. Entonces, a tener cuidado, y si interviene uno de los miembros de la sociedad conyugal, de ser el caso, por supuesto, indicar que éste está interviniendo en representación de la sociedad conyugal. ¿Ok? Y así, o de esta manera, podemos evitarnos una serie de complicaciones o de observaciones. ¿Ok? Igual, ¿qué sucede si ya no es titular? Si ya no es titular la sociedad conyugal, sino un conjunto de copropietarios, el señor X, la señora Y, el señor Z, el señor L, todos ellos son copropietarios de esta unidad exclusiva. Pues a tener en cuenta que es el conjunto de ellos quienes son copropietarios. Deberían intervenir entonces todos ellos. ¿Procede la representación? Sí. ¿Pueden intervenir ellos o uno de ellos representando a los demás? Sí. ¿Qué se necesita? Que se acredite esa representación. ¿Ante quién? ¿Ante el registrador? ¿Ante registros públicos? ¿O ante el presidente que lleva a cabo la asamblea? Bastará únicamente que se acredite ante el presidente o que se acredite en la asamblea, pero debe de constar también en el acta. Ojo, debe de constar en el acta. No es necesario acreditarle ante los registros públicos, sino ante la asamblea, ante el presidente que la está llevando a cabo, y por supuesto dejar constancia de ello. Otro requisito, el nombre de las personas que actuaron como presidente y como secretario. ¿Okay? El nombre de las personas que actuaron como presidente y como secretario. Muchos dirán, pero todavía no hay presidente, justamente nos estamos reuniendo para elegir un presidente. Ojo, estamos hablando del presidente entendido como director de debates de esa asamblea. ¿Ok? Como director de debates de esa asamblea. Lógico, o sea, todos no podemos hablar ahí. Necesitamos una persona que dirija la reunión. Entonces, a priori se designa a qué persona, a qué propietario qué propietario va a llevar a cabo la dirección de la asamblea. Y necesitamos, por supuesto, necesitamos un secretario que lleve a cabo la redacción de todo lo que va aconteciendo en el acto. Luego vienen los puntos de la agenda. Los puntos de la agenda. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? Solo, única y exclusivamente aquellos que fueron con materia de la convocatoria. Solamente esos extremos son los que vamos a tratar como puntos de agenda y se van a desarrollar. Y por último, la forma y resultado de las votaciones y los acuerdos que fueron adoptados. Hay acuerdos que no pueden ser aprobados y hay acuerdos que sí, ¿cierto? Entonces eso es lo que también hay que señalar
en el acta respectiva. ¿Ok? Continuamos. Ups. Bien, dice, el acta será firmada por el presidente y el secretario designado o por los miembros de la directiva si la hubiere, y por todos los participantes en la Junta. El reglamento interno podrá contener reglas que faciliten la suscripción del acta. Esto ya es pues del reglamento interno, dependiendo si le hemos incorporado en él todas estas facultades o no. Bien, ya tenemos el acta inserta en nuestro libro de actas de la Junta de Propietarios. Pero ahora nosotros lo que queremos es acceder a registros, ¿cierto? Nosotros queremos acceder a registros. Pues bien, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Copias. ¿Qué copias? Nosotros necesitamos copias certificadas. A propósito, hemos puesto aquí dos conceptos en los cuales en algunas ocasiones cometemos algún tipo de error. Dice el decreto legislativo del notariado, para entrar a este tema, de la expedición de copias certificadas. El notario expedirá copia certificada que contenga la transcripción literal o parte pertinente de actas y demás documentos, con indicación en su caso de la certificación del libro u hojas sueltas, folios de que consta y dónde obran los mismos, número de firmas y otras circunstancias que sean necesarias para dar una idea cabal de su contenido. Ojo, veamos el siguiente concepto de la certificación de reproducciones. El notario certificará reproducciones de documentos obtenidos por cualquier medio idóneo, autorizando con su firma que la copia que se le presenta guarda absoluta conformidad con original. Nosotros podemos obtener de nuestros libros de actas una copia, una certificación de reproducción. Le sacamos una fotocopia y el notario cotejará y certificará la reproducción. También podrá expedirnos copias certificadas. Los dos documentos se pueden expedir a partir de las copias del acta. Pero la pregunta surge, a efectos de solicitar una inscripción ante los registros públicos, ¿cuál es la formalidad que debe revestir la documentación que yo voy a presentar? ¿Una certificación de reproducción o copias certificadas? La norma establece que nosotros necesitamos presentar copias certificadas. Entonces, las copias que nos expidan o formalice el notario son las contenidas en este artículo 104 del decreto legislativo del notariado. ¿Ok? Estas son las características que deben de contener estas copias certificadas. Entonces, despejada cualquier duda, a tener cuidado cuando concurrimos a la notaría y debemos de pedir la documentación apropiada. Pues bien, ya tenemos nuestras copias certificadas, ¿ok? Ya sabemos que son las copias certificadas las que van a dar mérito a las inscripciones. ¿Solo ellas? No, a tener cuidado, ¿ok? A tener cuidado, porque si se trata de modificación del reglamento interno, debemos de presentar o escritura pública, en cuyo caso ya no será necesario esta expedición de copias certificadas, o si es con estas copias certificadas la modificación del reglamento interno, adicionalmente presentamos que los documentos privados o documento privado con la firma certificada si se autorizó al presidente a intervenir en ellos. ¿Ok? Entonces, no solamente es nuestra copia certificada, si fuera el caso de una modificación en el reglamento interno, el documento privado que lo contiene. Si es una elección de presidente de Junta de Propietarios, bastará pues con nuestras
copias certificadas. ¿Ok? Perdón. El decreto legislativo, permítanme, disculpen que no tenga todo en la retina, pero el decreto legislativo 1232 modifica e incorpora algunos artículos al decreto legislativo del notariado. Y aquí hay una parte importante, el artículo 123A. Punto importante para tener en cuenta la presentación de esta documentación. ¿Qué nos dice este artículo 123A del decreto legislativo 1232? Ojo, pestaña y ceja, dice: son nulas de pleno derecho las escrituras públicas de acto de disposición o constitución de gravamen realizados por personas naturales sobre predios ubicados fuera del ámbito del territorio del notario. Asimismo, la nulidad alcanza a las certificaciones de firmas realizadas por el notario, en virtud de una norma especial en los formularios o documentos privados, sin perjuicio que de oficio instaure al notario el proceso disciplinario establecido en la presente ley. ¿Qué significa esto? Que las escrituras públicas o las certificaciones de firma de los documentos privados debe ser realizado por el notario donde se encuentra ubicado el predio. ¿Ok? Si no, el predio se encuentra ubicado en la provincia de Lima, en Lima metropolitana, será necesario que intervenga el notario de Lima. Si el predio se encuentra ubicado en el distrito notarial del Callao, quien será competente para intervenir en estos actos será el notario del distrito notarial del Callao. A tener en cuenta también esto, para saber dónde certificamos las firmas de los documentos privados o dónde otorgamos las escrituras públicas. Creo yo que si se trata de una elección de junta de propietarios, creo que no habría mayor inconveniente. Pero ¿qué sucede si se trata de una modificación de reglamento interno con modificación de independización? Aquí sí creo yo que entra a tallar esta norma. ¿Ok? En todo caso, a tener cuidado en dónde formalizamos o ante qué notario formalizamos la documentación que vamos a presentar a los registros. Más aún, no solamente se conlleva todas estas circunstancias, también hay otra parte importante que fue modificada por este decreto legislativo 1232. ¿Cuál es? La que se refiere a la presentación, ojo, ojalá que puedan distinguir, creo que sí, a la séptima disposición transitoria y final, si no me equivoco, que es modificada por este decreto legislativo 1232. Dice, ojo, la presentación de los partes notariales y copias certificadas, o sea, todas las copias certificadas que yo presente, modificación de reglamento interno, o adecuación de reglamento interno, elección de presidente de junta de propietarios. Repito, la presentación de partes notariales y copias certificadas en los distintos registros del Sistema Nacional de los Registros Públicos, según corresponda, deberá ser efectuada por el notario o por su dependiente. Presentación cautiva. ¿Qué quiere decir? Que a priori solo el notario o sus dependientes son las personas autorizadas a la presentación de estos documentos ante los registros públicos. Sin comentarios. Segunda parte, dice: luego de la presentación, el notario podrá entregar la solicitud del título al interesado para que éste continúe la tramitación del procedimiento
bajo su responsabilidad. La seguridad es importante, ¿cierto? Este es por un tema de seguridad. Solo el notario será el presentante o sus dependientes. Por un tema de seguridad, definitivamente es necesario establecer parámetros para esta seguridad, al menos ante tantos casos que se presentan. La contraparte es, ¿esto acaso no implica también un costo adicional? Y creo que ahí viene el problema. Pero bueno, tendríamos que poner en la balanza a lo mejor seguridad versus costo. Los costos, lamentablemente, creo a veces son un poco elevados, pero bueno, no es un tema que nos atañe por el día de hoy. Vayamos a la tercera parte, dice: excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad del interesado, los partes notariales y las copias certificadas podrán ser presentados y tramitados por personas distintas al notario o sus dependientes. Por fin nos da una salida. Excepcionalmente, ¿ok? Dice, el notario al expedir el parte o la copia certificada deberá consignar en estos instrumentos el nombre completo y número de documento de identidad de la persona que se encargará de la presentación y tramitación. ¿Ok? Entonces, regla general, que el presentante de la documentación sea el notario o sus dependientes. Por excepción, el interesado puede establecer a un tercero para que se encargue de esta presentación o de este trámite, identificándolo en la copia certificada o en el parte, según corresponda. ¿Ok? Pero hay un requisito adicional. Dice, para la presentación de los instrumentos ante registro, el notario acreditará a su dependiente a través del módulo de sistema de notario que administra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Tratándose de la excepción prevista en el párrafo precedente, el notario incorporará en el módulo sistema notario los datos de la persona distinta que presentará el parte notarial o la copia certificada. Las oficinas registrales no admitirán bajo responsabilidad la presentación de testimonios o boletas notariales. Bien, vayamos a esta parte que nos corresponde. Dice, o sea que hay un módulo de sistema de notario. Entonces, no solamente el notario indicará en los partes o en la copia certificada quién se va a encargar, no. Independientemente del documento, sea parte o la copia certificada, existe una base de datos denominada sistema de notario, en el cual el notario también debe de indicar los datos de identificación de esa persona, relacionado por supuesto al documento que tiene que presentar, ¿cierto? Relacionado al documento que tiene que presentar. Entonces ahí la seguridad sí pues se complementa, ¿cierto? La seguridad se complementa. No solamente está en la documentación, sino también esta base la va a verificar o la puede verificar el registrador para poder continuar con su proceso de calificación, ¿ok? Para poder establecer esa circunstancia. Bien, por el día de hoy nos quedamos en esta parte y en la siguiente sesión vamos a ver lo relacionado a transferencias, bueno, básicamente a los artículos que se refieren a las diferentes modalidades de transferencias, y con eso concluiríamos nuestro módulo respecto al reglamento de predios. Bueno, por el día de hoy, muchas gracias.